Y aquí seguimos en Lilith, en CDN. Soy Lilith Lebrón y me acompaña el queridísimo psicólogo infanto juvenil Blas, ay Dios mío, Blas Valenzuela, perdóname que se me ha olvidado el apellido, Blas Valenzuela, quien es además adepto a nosotros, o sea, súper querido, pero es que ustedes saben cómo es la cuarentena, que nos pone loco a todos. Blas, ya tú sabes. El fin es que me encanta tu tema y te lo decía fuera del aire, estoy muy consternada. Vemos en las redes sociales son tremendos, digamos, portales de información. Vemos que estamos viendo un comportamiento muy viciado de padres o madres con sus niños, fruto, digamos, de la super exacerbación del aspecto físico, sexual, sensorial, yo no sé, sensual, lo que tú quieras. El fin es que los niños no están listos para eso, es lo que todos entendemos, tú mejor que nadie sabes, y vemos esto como una agresión, pero queremos que tú, como psicólogo infanto juvenil, nos digas qué pasa por la cabecita de ese niño que tiene que ser sometido por su madre o por su padre a una conducta que él, incluso a nivel de su inocencia, aunque no sepa, no aprueba, no se siente cómodo, está siendo abusado, digámosle así. Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, Lili. Bien, mira, el fenómeno que estamos viendo que ocurre mucho en las redes y recientemente también es lo que llamamos hipersexualización de la infancia o de niños y niñas. Y es cuando se llevan a cabo actividades de índole sexual, ya sea utilizando el cuerpo físico o con ciertas canciones o bailes o música, para agradar socialmente. ¿Cuál es la consecuencia a largo plazo de esto? Que el niño normaliza estas conductas y entiende que es la herramienta más fácil para ser parte de grupos, para hacer reír a los demás, para agradar a otros. Y entonces imagínense, después tenemos niños de 12, 13, 9 años llevando a cabo conductas que uno dice, pero ¿y dónde la aprendió? ¿Cómo lo hace? El niño sabe realmente lo que está haciendo. Uh-huh. Fíjate que hemos visto varios casos. Ahora recientemente han salido varios casos a nivel de redes sociales. Yo no quiero entrar en detalles de nombres y situaciones porque la verdad que ya se ha tratado mucho, pero vemos el uso del padre al niño queriéndolo sexualizar, queriéndolo llevar a otra edad, queriendo incluso compartir con sus seguidores en el ambiente de los influencers eso que yo pongo a mi niño a hacer. Y a mí me parece tan raro, o sea, yo no logro entender cuál es la conexión, qué pasa por la mente de esos padres, que es lo que a mí me gustaría que también tú nos explicaras. Mira, es algo que viene sucediendo en cadena y desde hace tiempo. Yo no me atrevería a decir que los padres que tienen este tipo de conductas en el que sin darse cuenta hipersexualizan a los niños, porque probablemente son padres que también vienen desde hace tiempo con un sistema en el que han normalizado este tipo de conductas. Ojo, que este tipo de conductas se haya normalizado en ciertos contextos o desde hace tiempo no significa que deben de ser aceptadas. Traen su consecuencia a largo plazo, tanto en chicos como en chicas. Vemos que si el niño, por ejemplo, empieza a entender que el cuerpo es la herramienta que debe utilizar para agradar y ser parte de un grupo, pues empieza a hacer, por ejemplo, dietas restrictivas a temprana edad. Y luego vemos los casos de chicos y chicas con posibles síntomas de anorexia o de bulimia. Vemos también el inicio de la actividad sexual con otros a edades muchísimo más tempranas, porque despierta también la curiosidad del niño sobre, oye, esto me parece muy estimulante a nivel sensorial y corporal. Cosa, Blas, tú como experto sabes, hablando de un niño de 9, 10 años, ya tiene cierto, digamos, respuesta sexual, porque son entes sexuales, la realidad, y un niño de cierta edad quizás puede recibir un estímulo y tener una reacción en su cuerpo, una erección, lo que fuera, como niño, y de manera inocente incluso, pero quiero decir, sucede la respuesta del cuerpo. Mi pregunta sería, oigan a nada la regada, mi pregunta sería entonces, un niño que es estimulado por su madre, ¿ok? Y que quizás tiene, digamos, una erección, ¿qué repercusión tiene eso en un niño? Porque no hemos visto detalles, pero al final lo que estamos viendo es una identidad del niño confusa, donde él no sabe bien. Oye, ese no es el rol que uno en el imaginario como hijo tiene de su madre, digamos, eso es incestuoso, digamos. Sí, totalmente incestuoso y definitivamente hay ciertos límites que el niño no va a adquirir o no va a aprender o a interiorizar desde entonces. Porque voy a entender entonces que con mi mamá puedo tener conductas en el que tenga erecciones o conductas de índole quizá un poquito sexual, o con todas las mujeres puedo tener este tipo de conductas, porque si mi mamá, que es un ser que yo debo de respetar, puedo tocar ciertas partes, moverme de cierta manera con ella, aunque sea hecho desde un punto de vista infantil e inocente, entre comillas, que estamos enseñándole que a largo plazo pueden hacerlo también con otras chicas. Y entonces ahí vemos toda la tasa de feminicidios y de violencia de género.
A mí me parece muy confuso que alguien pudiera de verdad sentirse estimulado sexualmente con un pariente, con alguien como su madre o como su padre, digamos. Y hemos visto casos de abuso de madres para niños, seriamente, aunque no se den cuenta, y de padres también para niñas. Estamos viendo una conducta sexual, Blas, demasiado desorganizada y con un criterio donde nada es nada. No, mira, eso no es nada. Un niño en calzoncillo bailando con su mamá, gran cosa. O sea, estamos viendo una normalización de una conducta que de verdad hace daño al niño, sobre todo al niño. Lo afecta enormemente, compromete nuestro futuro. ¿Qué dices tú? Totalmente. Mira, algo que siempre comento y abordo con las familias que han venido con este tipo de situaciones, no solamente por lo que puede estar ocurriendo recientemente, sino que son demandas frecuentes en la terapia, con cierta constancia ocurren, es que no podemos controlar lo que sucede en el mundo exterior. Así como yo no le puedo prohibir absolutamente a un adolescente que no consuma pornografía o que no tenga relaciones sexuales, no sabemos cuándo lo vaya a hacer. Si va en la tarde a casa de un amigo, no sabemos qué estará haciendo en casa de ese amigo o amiga. Entonces, más que hacer un esfuerzo por controlar todos esos estímulos externos que pueden afectar en el desarrollo psicosexual de cada uno de nuestros hijos, es tratar desde casa de neutralizarlos. ¿De qué manera? Abriendo el tema a conversar, proveyendo una educación sexual adecuada y haciéndole entender a nuestros hijos también qué es lo que debe de ser esperado y lo que no debe de ser esperado, qué es lo correcto y qué es lo que quizás no es tan correcto o adecuado. Y en el caso de que no es... Ajá. Tú como psicólogo, Blas, pregunto yo digo que a veces quizás se nos salen las cosas de control a nivel de sociedad te estoy hablando. Y yo sé que estamos en una sociedad de libertades, de derechos, tú me entiendes, yo entiendo eso, pero hay cosas que laceran, digamos, la moral y cívica de una nación y el bienestar de los niños, para empezar por ahí. Entonces me pregunto yo, ¿está faltando el criterio cívico, la educación cívica a nivel masivo, el criterio de lo que está bien y lo que está mal, sin querer los valores, sin querer realmente ser un dedo acusador, ni juzgador, ni perseguidor, simple y llanamente por entender dónde está la luz, que hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no? Sí, aquí estamos viendo lo que es déficit de dos cosas, de una buena educación en cuanto a moral y cívica para entender cuáles son los derechos del niño y ahora voy a hablar un poco sobre eso, y déficit en educación sexual, qué realmente es apropiado, qué traspasa los límites de mis relaciones y mis interacciones con otros. ¿Por qué hablo lo de moral y cívica? El niño, por decreto universal, tiene derecho a un desarrollo adecuado y cuando lo hipersexualizamos o lo involucramos en conductas que no están adecuadas para su edad, estamos haciendo que se cohíba de llevar a cabo ciertas etapas del desarrollo que le corresponden por la edad que tiene. Un niño con 8 o 9 años que se encuentre teniendo conductas quizás un poco más avanzadas a nivel sexual, no está viviendo la etapa que debe de vivir un niño de 8, 9 o 10 años, en el que aprende a interactuar, a seguir reglas y normas a través del juego, de la interacción con sus niños. Está llevando a cabo conductas que probablemente las hace cualquier adolescente o adulto joven. Entonces, por eso es un tema de derechos, de conocer qué realmente implica el respeto y la aplicación de los derechos de la infancia a nivel universal, y un tema de educación sexual, de que no siempre lo que yo he aprendido y vivido en mi casa, aunque yo crea entre comillas, que a mí no me ha afectado, no significa que sea lo correcto y lo que yo deba de hacer con mis hijos. A mí me gustaría que tú nos dieras como unos bullets, digamos, como unos puntos de cuáles son los comportamientos, digamos, inapropiados de un padre para cualquiera, a prueba de tontos, digamos, a prueba de todo el mundo. ¿Cuáles son los comportamientos inapropiados que debemos de verdad evitar? De una madre para con un hijo, o padre para con un hijo, lo que fuera, de las relaciones con los padres e hijos, ¿no? Claro, siempre viéndolo desde el punto, como dije anteriormente, de neutralizar desde la casa el estímulo al que el niño se puede enfrentar desde el exterior, desde lo que pasa fuera de casa. Número uno, tener siempre la conversación abierta con nuestros hijos sobre lo que sucede, que puedan sentirse confiados de contarnos lo que están viviendo en casa para nosotros entonces contrarrestar con la información adecuada. Número dos, educación sexual adecuada, no solamente para los niños, sino que para los padres también. Los padres deben de saber, deben de manejar. Padre, ¿qué tú le dirías, por ejemplo, a esta madre, a estas figuras que ahora se han, digamos, destapado con estas situaciones de exposición a niños menores o de abuso de alguna manera sexual a niños menores? ¿Qué tú le dirías? ¿Cuáles son los puntos que deberían tomar en cuenta de lo que son sus nos, sus límites? Tomar en cuenta que quizás para mí como papá no estoy haciendo nada malo y estoy simplemente disfrutando del vínculo con mi hijo, pero recordando que fuera del hogar hay personas con ciertos intereses que no son del todo adecuados. Hay muchos pedófilos, hay muchas personas que no sabemos lo que hacen con el contenido que yo publico en mis redes de mis hijos y de mi interacción con mis hijos.
No se recomienda para nada que publiquen fotos de niños en ropas interiores o las niñas que las suben a veces en los panticitos y que se le ve el pecho. Para una persona quizás sana como tú y yo, Lili, uno dice, bueno, pero eso no es nada, una foto inocente de mi niño en su infancia, pero no sabemos qué tipo de personas están accediendo a este contenido y qué hacen con este contenido. ¿Tú dirías que deberían haber medidas más rigurosas desde el punto de vista, bueno, de las autoridades en función al material que se expone a través de vehículos como las redes sociales o lo que fuera, y que se hacen abiertamente al público y que quizás de alguna manera estimulan esos comportamientos y la repetición de comportamientos como eso, incluso la normalización de que nada es nada, eso no es nada, eso no es nada. Yo he oído cantidad de comentarios, Blasco, sobre eso, de que eso no es nada. Señores, si es así, la mitad de las mujeres madres de este país van a ir presas, o sea, he oído mucho de ese tipo de comentarios, Blas. O sea, hay un... Totalmente. A nivel constitucional, quizá yo no soy el más experto en la parte legal, pero entiendo que a nivel constitucional deben de haber leyes que protejan el desarrollo adecuado de la infancia, supervisar y velar por todo este tipo de situaciones que se dan en el entorno, aquí en el país y fuera del país, que afectan distintas áreas de los niños, a nivel cognitivo, a nivel sexual, a nivel social, a nivel emocional, porque esto es quizá un solo componente, pero pueden estar ocurriendo un sinnúmero de situaciones también en el país que deben de ser prestadas con mucha atención y que deben de tener medidas y sanciones. Y quizás más que sanciones, un plan de intervención. A mí no me gusta mucho hablar de sanciones, es como cuando tenemos un menor preso. Lo ideal no es que se le condene por 15 o 20 años de cárcel, y no estoy hablando de un crimen en específico. Lo que se debe tratar es que se reinserte socialmente en la sociedad con una educación un poco más adecuada y con herramientas que le permitan funcionar en un entorno donde no le haga daño al otro y no se haga daño a sí mismo. Las secuelas, el trauma en un niño, vamos a poner como este caso que hemos mencionado del niño que la mamá digamos, lo toca de una forma impropia o lo estimula sexualmente con un baile o con lo que fuera. Las secuelas en ese chiquito, ¿cuáles son? Blas, para cerrar, tenemos un minuto. Sí, mira, un niño lo que más necesita es la sensación de seguridad. Y si mis cuidadores primarios afectan esa función, es decir, no me proveen esta sensación de seguridad, voy a crecer creyendo que el entorno en el que me rodea no es seguro. Y entonces voy a tener dificultades a nivel social, puedo tener alteraciones en el sueño también, pesadillas, puedo presentar en los casos de abuso quizás sexual más intensos, conductas regresivas como volverse a orinar en la cama luego de haber controlado los esfínteres. Hay un sinnúmero de secuelas y quizás a nivel social es cuando más evidentes son, cuando tengo esta sensación de peligro constante con las personas que me rodean, que siento que me están abandonando, que siento que nadie me quiere, que todos me desvalúan. Hay que tratar de recordar en qué experiencia de mi infancia me sentí violentado también. Un niño puede ser sexualmente, digamos, influido por una conducta como tal a su orientación futura o a su forma de relacionarse a nivel del sexo o del amor con sus parejas, independientemente de su preferencia. Independientemente de su preferencia, sí, va a tener repercusiones a nivel sexual en general. Imagínense un niño que su intimidad sexual, quizás si podríamos llamarlo de esa manera, de 8 o 9 años, se ve afectada a largo plazo, cuando sea adulto. ¿Qué me dice a mí? Que también pueda presentar inseguridades, porque no va a saber enfrentarse a estas situaciones y a estas actividades que le corresponden o no, está haciéndole frente. No saben lo que está bien y lo que está mal, que es una parte delicada, porque no nos toca juzgar, pero tenemos que tener por lo menos un criterio de hasta dónde llegar. Gracias, de verdad, Blas Valenzuela, nuestro psicólogo y terapeuta juvenil, la pura verdad, infanto juvenil, una estrella, siempre un placer compartir contigo, Blas, y recibir toda tu información. Y a ustedes, gracias por el favor de su audiencia. Mañana nos vemos aquí en su fórmula Antinovelas. Soy Lili de Brón y les deseo de verdad una buena noche. Hasta mañana. Gracias, Blas, chulísimo.